Estás a punto de ver el segundo de 8 videos hablando de cristianos medievales. Hoy estaremos considerando la vida de Gregorio el Grande, también conocido como Papa Gregorio Magno. Si quieres una secuencia de toda la historia de la Edad Medieval, te sugiero que inicies con el primer video, que es de Leo el Grande. Si únicamente estás buscando una biografía de Gregorio, aquí está. Empecemos. Cuando Julio César invadió Galia, describió a los celtas. Los describió como hombres que en promedio eran 10 o 15 centímetros más altos que los romanos. Eran rubios, fornidos, se dejaban el bigote y se teñían el cabello de diversos colores, blanco o rojo o incluso azul. Eran feroces en batalla. Eran la intimidación de todo el ejército romano. Hay historias de romanos que se desmayaban al ver a estos celtas. Ahora, al norte de la región de los celtas, hoy en día Francia, habían unos que los celtas les tenían miedo y se llamaban los alemanes o los germánicos. Al tiempo de la historia que estamos viendo ahora, estamos en los años finales del siglo VI, en los años 500. Los germánicos, habían ya conquistado toda Europa prácticamente, incluyendo Italia. Y habían algunos que eran cristianos arrianos, que eran los godos que se habían establecido en África y en España. Pero habían otros que eran paganos aún, los francos, los lombardos. Y había un hombre que era un franco que tenía una esposa que era cristiana. Y esta esposa cristiana le insistió que se convirtiera al dios cristiano. Su nombre era Clodoveo. Clodoveo, en un momento de una guerra donde sentía que iba a perder, voltea al cielo y le pide al Dios de su esposa que le ayude, y tiene una victoria enorme. Entonces se convierte al cristianismo, y a diferencia de los monjes y los misioneros de la época, él convirtió a todo su reino a filo de espada. Él unió todas las tribus de los francos y fue el primer rey sobre toda esa región. El primer reino desde Roma que gobernaba un espacio tan vasto como ellos. Ellos eran los germánicos. Como dije, si los celtas eran altos y fuertes, de hecho puedes ver, hay una estatua, la puedes buscar en línea, que se llama el celta, the dying Celt en inglés, el celta que está muriendo. Y si lo ves, es un hombre joven que tiene un collar apretado de cuero. No se puede ver el color, pero imagínatelo con cabello rojo o azul. Parecían los rockeros punk del primer siglo. Pues ahora los germánicos eran parecidos, altos, ojos claros, fuertes, los más grandes de edad. Imagínatelos como la escena de mi película favorita, de Gladiador, donde sale esta persona con la cabeza romana que ha sido decapitada y la avienta y grita en alemán, en su lengua germánica. Los jóvenes no se veían así, los jóvenes eran como modelos. Imagínate como un futbolista joven alemán. La persona que vamos a considerar hoy, Gregorio el Grande, estaba caminando en un mercado y vio que estaban vendiendo en esclavitud algunos esclavos germánicos. Y al verlos le preguntó a alguien: «Hey, ¿estos de dónde son?» Le contestaron: «Son anglos». Dijo: «¿Anglos? No, son ángeles». Y dijo: «¿Y son cristianos?» Dijo: No, son paganos». Y se entristeció mucho Gregorio y le dijo: «¿Cómo se llama su rey?» Le contestaron: «Su rey se llama Ale». Dijo: «¡Aleluya!» Lo vio como un llamado divino para alcanzar a esas personas. Impactado por su estatura y su hermosura, dijo que parecían más ángeles que hombres. Una vez más, quizá en ese momento no
invoques la imagen del guerrero de gladiador, invoca más la imagen de un futbolista alto, fuerte, de ojos claros, que para Gregorio se le hizo una persona que parecía más ángel que humano. Vamos a considerar la vida de Gregorio el Grande, conocido por muchos como el papa más grande e importante de la historia. Lo dije en el video pasado que únicamente hay 2 papas que son denominados Magnos o el Grande, y eso es Leo o León Magno y Gregorio Magno. Es más, yo que soy protestante, Juan Calvino dijo de Gregorio que es el mejor papa y el último buen papa. Es debatible lo del último buen papa. Lo que no es debatible es que esto, como digo, es a finales del siglo VI, principios del siglo VII, y el papado iba a ir devaluándose poco a poco hasta llegar a su punto en el siglo XIII, XIV y XV de máxima corrupción. Una vez más, no lo digo por protestante, los mismos historiadores católicos dirán lo mismo. Gregorio no fue un hombre corrupto. Al contrario, lo opuesto a un hombre corrupto. Un hombre íntegro, un hombre amado, un hombre con alta estima. Muchos colocan a Gregorio como el último padre de la iglesia. Los padres de la iglesia normalmente los ponen hasta Agustín, y ya después de Agustín hay una transición a la Edad Media. Yo por eso, en la primera serie que di de los padres de la iglesia, detuve la secuencia con Agustín. Sin embargo, algunos incluyen a Leo y algunos incluyen a Gregorio dentro de los padres de la iglesia por su enorme influencia en la Edad Medieval. Es más, después de San Agustín, quien tuvo la más grande influencia teológicamente hablando en la Edad Media fue Gregorio. Mencionan los historiadores, o más bien la iglesia les dio este título a 4 doctores, si les dicen por su nivel avanzado de teología. Esos 4 doctores los hemos considerado, tomando en cuenta también a Gregorio, y son San Jerónimo, que lo vimos en la serie anterior, San Agustín, que también lo vimos en la serie anterior, San Leo, que lo vimos en esta serie, y ahora Gregorio Magno, el 4º y último de los doctores de la iglesia. En lo que antes era el Imperio Romano, lo mencioné en el video pasado, se le atribuye la caída al año 476, que es cuando fue despojado el último emperador romano. Y la persona que estamos viendo hoy nace en 540, como 70, 80 años después de la caída de Roma. Para ese entonces ya estaban las tribus francesas, que vamos a considerar un poco más adelante, pero es importante entender que ya había un reino que tenía bastante potencia, los franceses. En Italia estaban los lombardos. Los lombardos, a diferencia de los franceses, que se convirtieron los franceses con el rey Cleodovedo, eso es un poco antes de los tiempos de Gregorio, los lombardos no eran cristianos, eran paganos y habían conquistado la mayoría de Italia. Entonces el Papa empezó a ver a los francos como los protectores de Roma e inició una relación muy íntima entre Francia y Roma, que si somos honestos continúa al día de hoy. Uno de los países más católicos, históricamente hablando, son los franceses, y eso es desde que inició la tribu franca a unir esa región. Como dije, al norte de los francos estaban los anglos, los sajones. Más arriba de eso estaban otras tribus que después se convertirían en los vikingos. Pero vemos en Gregorio la transformación de Roma imperial, que se perdió 100 años antes de que él era papa, ahora un nuevo reino que llaman la Roma religiosa, que cuando cae Roma imperial, pues realmente era poca la fuerza del papa, más allá del imperio romano que continuaba en el este, y se recuerdan del video anterior, no había la mejor relación con el este. Es más, en este video veremos cómo empeora la relación con el este. Entonces Roma perdió su poder civil
al ser reemplazado por diversas tribus germánicas, y no tenía su poder religioso porque la mayoría de tribus que habían reemplazado a los romanos eran tribus que eran o arrianos, que no eran católicos, no eran ortodoxos, o eran paganos. En la era de Gregorio, y en parte gracias a Gregorio, estas tribus empezaron a ser convertidas al cristianismo y empezó a crecer la influencia y el poder ahora de Roma religiosa, donde ejercía un dominio ahora no político, ahora espiritual. Como dije, Gregorio es considerado uno de los papas más influyentes e importantes de la historia, y es un poco diferente a el último papa que vimos, que es Leo, porque se sabe poco de la vida de Leo. Como digo, si hiciéramos una serie acerca de las enseñanzas de estos, podríamos hacer toda una clase universitaria. Hay muchísimos escritos tanto de Leo como de Gregorio. Sin embargo, de Leo es fácil contar su historia porque hay 2 o 3 episodios importantísimos que sí se conocen bien, que vimos a detalle. La vida de Gregorio es lo opuesto. Se sabe muchísimo de la vida de Gregorio y hay tantos episodios importantes que realmente no quiero nada más darle por encimita a 1 o 2, o más bien profundizar en 1 o 2, sino quiero intentar considerar la totalidad de la vida de Gregorio. Eso es un reto, como digo, porque fácilmente ese podría ser un video de 2 o 3 horas. No quiero que sea tan largo. Entonces, hay muchos momentos destacados en la vida de Gregorio. Entonces, simplemente daremos varios sucesos sin profundizar tanto en ellos. Gregorio nació en una familia influyente y adinerada. Aún después de que cayó el emperador, aún seguía el Senado, aunque el Senado, de hecho, desde hace mucho tiempo eran posturas sin poder político, era más un lugar de prestigio, casi como la nobleza de los imperios futuros, que no tenían a lo mejor una influencia legítima política, pero a lo mejor podían ejercer influencia sobre los emperadores. Una vez más, ya no eran emperadores romanos, ahora eran emperadores germánicos. Entonces Gregorio se crió en este contexto. Mucho dinero, mucha influencia, tanto así que cuando era un joven lo hicieron prefecto de Roma. Entonces, en su hogar eran muy devotos, eran cristianos. De hecho, su mamá es considerada una santa dentro de la Iglesia Católica. Ella era dada a la oración, completamente comprometido con ella. Él recibió una educación, Gregorio recibió una educación de primera, y no tenía ni 30 años, estaba en sus 20s, cuando se convierte en lo que se conoce como el prefecto de Roma. Sería parecido quizá a primer ministro o a presidente municipal. Entonces, porque Roma había caído y ya no tenía su influencia, querían mantener una sensación de importancia, y la forma que lo hacían eran estos senadores, que era como una posición simbólica. Vestían con mucha elegancia, había mucha pompa, había muchas... En sus eventos habían un protocolo muy importante, quizás similar a los reyes de Inglaterra hoy en día, que realmente quien rige en el país son otros. Sin embargo, siguen teniendo este simbolismo. Algo así era. El prefecto sí tenía mucha influencia política en la ciudad, a diferencia de los senadores, pero tenían que mantener ese mismo estándar de elegancia. Lo digo porque la vida de Gregorio sería marcada por un desprecio hacia la opulencia. Pero él fue forzado a vivir en cierta opulencia de joven porque es lo que esperaban de él. A él le chocaba, en el sentido más literal de eso, esa sociedad de clase alta donde presumían sus lujos y su ropa y su vestimenta y sus hogares. Entonces, él se enfocó mucho en la generosidad hacia los pobres. Mucho tiempo atrás, Roma era una ciudad que tenían programas de apoyo para sus pobres. Eso se había perdido hace mucho. Gregorio empezó a implementar esto, asegurarse que la gente no pasara hambre, asegurarse que había hogares donde las personas más pobres podían
vivir y tener una vida digna. Llegó al punto donde ya no pudo justificar su opulencia. Y aunque él estaba haciendo de mucho beneficio para la comunidad pobre de Roma, él decidió darse de baja como prefecto de Roma y decidió convertirse en un monje benedictino. Un monje benedictino. Ay, ahí me está afectando la dislexia. Benedictino. Los monasterios benedictinos son una realidad muy prominente en la Edad Media. En la Edad Media, si querías tomar en serio tu relación con Dios, era un poco diferente a hoy en día, en que se esperaba que la persona promedio pudiera tener un celo por Dios. En ese entonces, si querías tener un celo por Dios, tenías dos opciones. Uno, podrías formar parte del clero, que era difícil entrar y no cualquiera. O dos, podrías ser un monje, que el estándar para ser un monje era muy bajo, los compromisos eran altísimos, pero cualquier persona no necesitaba ser de la nobleza o rico o adinerado para convertirte en un monje. Los monjes más populares eran los benedictinos. Ahora, tenían poco tiempo de haberse iniciado los monasterios benedictinos cuando se convirtió Gregorio en un monje benedictino. Gregorio escribió muchas cosas, hablaremos más de esto en un futuro, en ese mismo episodio, pero más adelante. Y sus cartas más famosas se llaman los diálogos. Los diálogos es donde él y un diácono llamado Pedro están dialogando y son larguísimos. Propuse leerlos y de hecho algo muy chido es que acabo de comprar un programa para poder a través de inteligencia artificial crear audiolibros. Entonces estos son de dominio público, entonces voy a convertir lo que encontré de los diálogos, que el diálogo más famoso tiene 4 libros que se llaman los diálogos, como digo, son muy largos, pero el segundo libro es una biografía de Benito, se llama el fundador del orden benedictino. Entonces espéralo en mi canal, también va a estar ahí la biografía de Benito, quien inició los monjes benedictinos. Pero si también quieres más información acerca del movimiento monástico, también puedes ver el episodio de la serie pasada de Antonio Magno, quien es considerado el padre del movimiento monástico, pero en la Edad Media cada vez era más y más marcada. Como dije, había 2 opciones, o el clero o el monasterio, y el monasterio era mucho más alcanzable para las personas comunes y eran más populares. En los conventos benedictinos se enfocaban en 3 cosas: la oración y devoción personal, la labor física, eran o dados a la agricultura o a la transcripción de textos. En la Edad Media, los textos que tenemos hoy en día fueron conservados por los monjes y los monasterios. Y por último, la vida en comunidad. Dentro de esa vida en comunidad se tomaban votos y eran muy importantes para ellos. Se tomaban el voto de celibato, de pobreza y de caridad. Entonces Gregorio, quien era de las personas más ricas de Roma, vendió todo, como Dios le había dicho al joven rico, lo dio a los pobres y se convirtió en un monje. Y después, cuando murió su papá también era muy rico, tenía 6 haciendas muy grandes que heredó Gregorio, y todas las haciendas las convirtió en monasterios, y él era el abadía, que es el nombre del líder del monasterio. Entonces, él tenía a su cargo muchísimos monjes, y cada monasterio producía dinero porque eran agricultores, producía dinero porque copiaban manuscritos y vendían manuscritos, y también porque recibían donaciones. Y él se aseguraba que todo el dinero que entraba a los monasterios fuera filtrado a los pobres de la comunidad. Todos los monjes a diario llevaban dinero y comida a los pobres, y cualquier dinero que ellos recibían necesitaban dárselo a los pobres. Uno de los episodios interesantes de la vida de Gregorio, que muestra su celo, quizá hasta de más, es que un monje en su lecho de muerte le confesó a Gregorio que había obtenido y escondido 3 monedas de oro. Él, enojado porque ese dinero no se había usado para ayudar a los pobres, le dijo a todos los monjes del monasterio que lo dejaran morir solo. Y este hombre, que ya estaba en su lecho de muerte, murió solo. Es más, hasta dice que en vez de enterrarlo en el cementerio, lo enterraron donde ponían el estiércol de los animales.
Fue muy severo Gregorio, tanto así que se arrepintió, le dieron una sepultura digna, e hicieron 30 reuniones por él, que una vez más ya empezamos a ver la transición a más teología romana católica de la Edad Media. Denme un segundo para explicar eso. Y dieron 30 misas para este hombre difunto, y al parecer, y eso lo voy a decir varias veces en este episodio, esa es una costumbre que continúa en la Iglesia Católica hasta el día de hoy, que cuando una persona muere hacen 30 misas en días consecutivos para ellos. Una vez más, desconozco si es así, porque no soy católico, pero si es así, tienen sus inicios en la vida de Gregorio. Ahora, temas como el purgatorio, como las misas, es algo que a partir de aquí empieza a agarrar más influencia. Y empezamos a ver, como digo, más una teología medieval que empieza a evolucionar de la teología de la iglesia primitiva, y una de las más marcadas de la Edad Media es el tema de purgatorio. Eso tendrá su apogeo en el siglo XI, XII, XIII y XIV, y tendrá mucho que ver cuando lleguemos a las cruzadas, de que las personas querían limitar su tiempo en el purgatorio o eliminar su tiempo en el purgatorio a través de ese sacrificio, ese peregrinaje y esa guerra santa. Hablaremos mucho más de eso en unos cuantos episodios, pero aquí empieza a agarrar vuelo. Y yo, como protestante, que no creo en el purgatorio, puedo ver cómo también empiezan a tomar más seriedad esas costumbres católicas que la enseñanza de la Biblia, y eso es para mal. Entonces, bien, Gregorio era el mejor papa quizá, y el último buen papa según Calvino. Sin embargo, ya vemos cómo se empiezan a meter a la teología católica algunas cosas que yo considero extrabíblicas. Entonces, él estuvo como jefe del monasterio por muchísimo tiempo, bueno, por varios años, pero el pueblo lo amaba. Desde que él había sido prefecto, veían su cuidado por los pobres, veían su atención por los necesitados, y le siguieron metiendo presión al Papa actual de Roma. No podemos dejar que este hombre esté únicamente en sus monasterios, necesitamos su ayuda en la guianza de la ciudad. Entonces, en contra de su voluntad, lo hicieron un diácono. Una vez más, los diáconos de la iglesia en Roma únicamente eran 7, y normalmente de los diáconos se elegían el próximo papa. Entonces, una vez más, en nuestra cultura más protestante, diáconos es un término que se usa ampliamente. En la iglesia romana era un término muy selectivo para únicamente 7 personas que tenían un cargo enorme. Es en ese tiempo, cuando era diácono, que tuvo ese famoso encuentro con los esclavos anglos, y los anglos se habían establecido en la isla de Bretaña. Entonces va con el Papa y le ruega poder ser misionero con ellos. Ahora, aunque el anglo que había visto en el mercado era un anglo apuesto y joven y bello, la gente en Roma sabía que los germánicos eran intimidantes y sanguinarios y agresivos, y el Papa sabía que si permitía que Gregorio fuera, iba a ser una misión suicida. Entonces le dijo, no, te necesitamos en la ciudad. Y por mucho tiempo Gregorio estaba insistiendo, por favor, déjame ir con los germánicos, déjame ir con los anglos. Yo sentí un llamado de Dios para ir a convertirlos. Después de muchísima insistencia, el Papa le permitió ir a ser misionero con los anglos. Y cuando iba saliendo de la ciudad, se enteraron los romanos, y todos fueron a detener a Gregorio y fueron con el Papa diciendo, ¿qué estás haciendo? No puedes dejar que se vaya esta persona, es muy importante para nuestra ciudad. Y a la fuerza lo obligaron a regresar a Roma. Él tenía tanto celo por ir que se vio frustrado, y más adelante en su vida pudo mandar a misioneros que tuvieron muchísimo éxito entre los anglos, y hablaré más de eso en ese momento. Pero en ese momento de su historia, siendo él aún joven, 30 y tantos años, no le permitieron ser misionero. Sin embargo, algo que sí le permitieron es que había aún mucha tensión entre Roma y Constantinopla. Les recuerdo que Constantinopla fue la capital del reino romano del este, que continuó cuando cayó el Imperio Romano del Occidente. Entonces, en estos años, el año 690, el reino bizantino o romano del este tenía muchísimo poder. Y en ese entonces los lombardos estaban
alrededor de Italia y había mucho temor que los lombardos llegaran a saquear a Roma, como ya lo habían hecho varias tribus germánicas. Entonces enviaron a Gregorio a hacer varias cosas en Constantinopla, entre ellas pedir ayuda militar, pedir ayuda económica, a enfatizar la autoridad del patriarca romano por encima de todos los cristianos, y porque, no sé si recuerdan del video anterior, en el concilio de Calcedonia se había establecido la doctrina ortodoxa acerca de la identidad de Jesús, que era una persona con dos naturalezas. Aún permanecía el monofisismo en Constantinopla, que creía que Dios tenía una naturaleza y que la divina había absorbido la humana. Entonces fue para seguir debatiendo con eso, diciendo, hey, eso ya lo resolvimos hace más de 100 años, ¿por qué siguen enseñando esta doctrina que fue considerada herética por el concilio de Calcedonia? Llegó y se topó con pared. Estuvo ahí bastante tiempo implorando e insistiendo, manden ayuda. Estamos en peligro en Roma. Y al mismo tiempo diciendo, el Papa de Roma es más importante que el obispo de Constantinopla. Entonces para los romanos del Este decían, hey, ¿cómo nos van a pedir ayuda y dinero y al mismo tiempo decir que ustedes son mejores que nosotros? Entonces continuó la tensión entre oeste y este, donde el este no quería tomar órdenes del oeste y el oeste quería imponer su liderazgo, pero también pedir ayuda, cosa que al final no les mandaron ayuda. Y salió frustrado Gregorio con Constantinopla, y esto hizo que continuara, como dije, la división entre la iglesia en Roma y la iglesia bizantina. Esto va a empeorar cada vez más, y va a seguir siendo tema en algunos de los videos a futuro. Entonces sigo insistiendo que había esa división. Al tiempo regresó a Roma. Estando en Roma, muere el Papa y lo eligen a él en contra de su voluntad como Papa. Cuando le avisan que él va a ser el próximo Papa, él huye y se esconde y tienen que ir a buscarlo. Toman 3 días para encontrarlo y por fin lo encuentran escondido en un barril. Él no quería ser Papa. Es más, les comparto algo que dijo, le escribió a su hermana. A su hermana le escribió y dijo, así he perdido el consuelo de mi calma y aparentando estar exteriormente exaltado, estoy interiormente y realmente caído. Mis esfuerzos eran de desterrar los objetos corpóreos de mi mente para que pudiera contemplar espiritualmente las alegrías celestes sin desear ni temer nada en el mundo. Parecía elevado sobre la tierra, pero la tormenta me arrojó de repente en las alarmas y temores. He llegado a lo más profundo del mar y la tempestad me ha ahogado. El emperador ha hecho que un mono, o sea él, sea llamado león, pero no puedo hacer que se convierta en uno. Le escribió a un amigo llamado Narciso. Estoy tan abrumado por la pena que apenas puedo hablar. Mi mente está rodeada de oscuridad. Todo lo que el mundo considera agradable me trae problemas y aflicción. A otro amigo le escribe acerca de la angustia que tenía de convertirse en papa. Recuerdo con lágrimas que he perdido el tranquilo puerto de mi reposo. Y con muchos suspiros mira la tierra firme que no puedo alcanzar. Si me amas, ayúdame con tus oraciones. Él amaba su vida sencilla, él amaba ser un monje, él amaba haberse despojado de toda riqueza y de toda importancia, y ahora lo avientan en contra de su voluntad en el puesto de mayor importancia en esa región. Entonces, aunque era difícil para él ser papa, él decidió utilizar todas sus fuerzas para poder ayudar a la gente. Él estableció un título que, una vez más, no soy católico, entonces no lo sé, pero de lo que leí, uno de los títulos del Papa hasta el día de hoy es el siervo de los siervos de Dios. Esto lo empleó él, porque él no quería que lo vieran como el gran líder sobre la iglesia. O sea, mira lo que dicen, están intentando convertir a un mono en un león. Así se sentía él. Dice, exteriormente estaba siendo exaltado, pero interiormente se sentía caído de tener que tomar tal puesto. Al igual que Leo, que tenía a los hunes alrededor de Roma buscando saquearlo, también los lombardos que ya mencioné estaban a punto de saquear la ciudad de Roma. Gregorio decidió ir vestido como monje en sencillez a hablar con ese rey que no era cristiano, que era pagano,
y estaba tan impresionado por la sencillez y la humildad de Gregorio que decidió prometerle no invadir a Roma, y poco a poco, no tanto a través de ese encuentro, pero poco a poco los lombardos empezaron a convertir al cristianismo y siguió creciendo la influencia de la iglesia romana. Una vez más, los lombardos, aunque se convirtieron al cristianismo, no eran los protectores de Roma, eran los franceses, los francos, y de hecho, 200 años después de eso, el rey francés más famoso de toda la historia, Carlomagno, sería coronado por el Papa, y muestra una vez más la relación que tenían los francos con los romanos. Ya tenía tiempo de Papa Gregorio y no perdió la carga que tenía por los anglos en Bretaña. Entonces tomó a un grupo de monjes liderados por un monje Agustín, obviamente, esos más de 200 años después de San Agustín de Hipona. Eso es otro San Agustín, lo conocen como Agustín de Canterbury, en español, Canterbury en inglés, por eso lo dije mal, Canterbury. Entonces tomaron a este monje Agustín y no quería irse porque tenía miedo a las atrocidades que se sabían de los germánicos, pero Gregorio le dijo, ¿sabes qué? Tú eres el indicado. Dios me ha llamado a alcanzar a esta tribu pagana, pero yo no puedo ir porque necesito estar en Roma. ¿Puedes ir tú? Dijo, no quiero. Dijo, debes ir tú. Dijo, ok, está bien. Entonces agarró un grupo de monjes y atravesó Francia, que en ese entonces Francia ya era cristiana, y todos le estaban diciendo, ¿qué estás haciendo? Los anglos son violentos y agresivos y sanguinarios y los van a matar en cuanto lleguen. Es una misión suicida. Entonces en cada pueblo que iba deteniéndose le iban diciendo eso, no vayas. Entonces dejó a los monjes en un monasterio y regresó a Roma a decirle, Gregorio, no estoy seguro si es buena idea. Y Gregorio le dijo, si mueres por Cristo, pero necesitamos hacer todo lo posible para alcanzar a los anglos. Entonces, ok, va. Y llegó al reino de Kent, en el norte de Inglaterra, y el rey del reino de Kent le dio una parcela para hacer un monasterio, y esa parcela era en Canterbury, que hasta la fecha de hoy el obispo de Canterbury es como el Papa de Inglaterra. Es el hombre con mayor influencia en Roma, y siglos después se separó la iglesia anglicana de la iglesia romana, y el obispo de Canterbury, una vez más, es el líder de la iglesia romana. Aun cuando estaban debajo de la iglesia católica, el obispo de Canterbury era el obispo de toda Bretaña. El primer obispo de Canterbury fue Agustín, que fue enviado por Gregorio, y se convirtió el rey de Kent en esa región al norte de Inglaterra, y poco a poco se fue convirtiendo todo su reino y todo Inglaterra, que a las pocas décadas de que llegó Agustín, Inglaterra se había convertido en un país cristiano. Continuarían siendo cristianos hasta que llegara otra nación pagana nórdica, los vikingos, aproximadamente 200 años después, que ellos también se convertirían, pero nada más para darles una idea de cómo vamos con la historia. Durante el papado de Gregorio fue marcado por guerras, por hambrunas, por pestilencias, y él se destacó porque antes de que él llegó fue algo que se llama la peste bubónica, también conocido como la peste de Justiniano. En ese momento murieron alrededor de una cuarta parte de todo el mundo. Fue brutal. Eso fue unas cuantas décadas antes de que llegó Gregorio al poder. Pero aun cuando estaba Gregorio en el poder, habían diversos brotes de fiebre bubónica, y él se encargó personalmente de atender a los enfermos. La gente sabía que era contagiosa y a él le valía. Para él valía la pena si él moría cuidando a los más necesitados. También cuando se hizo papa hubo una hambruna casi inmediatamente, y él dedicó todo el dinero de la iglesia a alimentar a los pobres. Él de su propia cocina se aseguraba que se hicieran cantidades enormes de comida sencilla. Él comía comida sencilla, y toda la comida la daban a la gente que vivía en la calle. Todos los días, esto se me hace bien bonito, todos los días él invitaba a 12 indigentes desconocidos a comer con él en su mesa. Entonces platicaba con ellos, sabían las necesidades de las calles, las necesidades de los pobres, de los más necesitados, de los más humildes. Entonces él compartía literalmente su mesa con los más necesitados.
Un día saliendo del Vaticano vio a un indigente que había muerto de hambre y le molestó y le dolió tanto que no comió por días, porque él se sentía responsable por la muerte de ese individuo, diciendo, es mi responsabilidad como papa que nadie pase hambre en mi ciudad. Una de las razones más grandes que él es considerado el grande es por su amor y su atención por los necesitados. Como ya dije, es uno de los doctores teológicos de la iglesia y él escribió muchísimo. Entre sus escritos más famosos son sus diálogos. Sus diálogos y el otro que es la regla pastoral eran los escritos más famosos de la edad medieval después de las confesiones y de la ciudad de Dios de Agustín. Es curioso que eran tan famosos en la edad medieval y hoy en día son prácticamente desconocidos, estudiados únicamente por los eruditos. Entonces, como dije, uno de los 4 libros los encontré fácilmente en dominio público, que es el segundo libro de los diálogos que se enfocan en la biografía de Benito, el fundador de los monjes benedictinos. Y el otro es algo que se llama la regla pastoral, que yo que soy fan de Carlos Spurgeon, era como las cartas a mis estudiantes versión siglo VII. Entonces, la regla pastoral también la encontré en línea y la voy a poner como audiolibro tanto en mi canal de YouTube como en Spotify. En la regla pastoral, Gregorio habla de la importancia de la humildad y la integridad moral para los obispos. Enfatiza la responsabilidad de ser un buen pastor para el rebaño, cuidando las almas, y también habla de el vivir una vida recta debajo de Dios. Como digo, muy parecido a las cartas que Spurgeon le escribió a sus pastores. Y una vez más, esos aportes fueron los segundos más famosos e importantes en la edad medieval después de los escritos de Agustín. Aparte de eso, también que permanecen hasta el día de hoy, los encontré en Amazon, tiene 40 sermones de los evangelios, 22 sermones de Ezequiel, que siguen siendo, como digo, famosos para teólogos cristianos. Una vez más, era un teólogo importante y la razón que los reformadores protestantes lo tenían en alta estima es porque él hizo mucho para desarrollar lo que se llama la teología de expiación, que era la teología favorita de los reformadores, que eso habla de cómo somos salvos y eso es que nuestro pecado produce castigo. Ese castigo fue guiado a Jesús. Jesús recibe el castigo que nosotros merecíamos y a través de la fe y la confianza en su sacrificio podemos ser salvos. Eso es teología que existía en toda la edad patrística, en toda la edad de la iglesia primitiva. Sin embargo, habían otros temas teológicos que eran enfatizados más. La expiación no fue un tema tan enfatizado, pero Gregorio sí vio la importancia de enfatizar eso. Es más, leyendo los escritos de Gregorio, suenan muy similares a lo que escribiría después Lutero y lo que escribiría después Calvino. Una vez más, no estamos hablando que es teología reformada, porque eso no existió hasta mucho después, pero sí un alto énfasis en la obra redentora de Jesús en la cruz y cómo no a través de las obras o el estar debajo de la iglesia, que se convertiría en teología católica en el futuro. Él no decía que para ser cristiano necesitas pertenecer a la iglesia. Él decía, para ser cristiano necesitas creer en la obra redentora de Jesús. Y eso sí va a provocar buenas obras y caridad y más que nada un enfoque en los más necesitados. Pero eso no te hace cristiano. Lo que te hace cristiano es tu fe y tu confianza en la obra de Jesús en la cruz. También durante su reinado hubo innovación musical. Él, al igual que los reformadores, entendió que el hombre común es más probable que se acuerde de una canción que de un tratado teológico. Entonces él ponía teología a música e inventó algo que se conoce hasta el día de hoy como los cánticos gregorianos. Si alguna vez has escuchado los cánticos que perduran hasta el día de hoy en la Iglesia Católica, son los cánticos gregorianos que fueron inventados por Gregorio. Es más, el género musical más antiguo que existe hasta el día de hoy en su forma original son los cánticos gregorianos. No hay ninguna otra música que sobrevivió todos los cambios musicales más que los cánticos gregorianos. Esto era un gran teólogo que era muy lógico, que decía, puedo predicar un sermón y lo van a olvidar a la semana, o puedo escribir una canción y la gente lo recordará el resto de su vida. Los cánticos gregorianos. Como ya dije, Roma perdió su lugar en el mundo como un grande imperio.
pero empezaba una transformación donde en lugar de reinar con la espada, reinaban a través de la iglesia, para bien y para mal. A veces esos obstáculos de regir un reino espiritual en un mundo carnal llevó a la iglesia a hacer cosas vergonzosas, pero en ocasiones también les llevó a hacer cosas de mucho valor, entre ellas alimentar a los pobres, atender a los enfermos, traer calma en un mundo de muchísimo caos. Y Gregorio fue uno de esos, que en medio de un mundo lleno de oscuridad, Gregorio no permitió que se apagara la luz por completo en Europa. Gracias por tu tiempo. Gracias por acompañarnos. Como ya puedes ver, estos videos son una tarea grande para hacerlo y para mí es un honor hacerlo. Sin embargo, sí tengo el deseo de llevarle este canal al próximo nivel, de poder contratar un editor, de poder tener mucho más profesionalismo en lo que hacemos, de poder estar produciendo comentarios bíblicos y creando libros y más recursos. Y la forma en que estamos haciendo eso es a través de tu apoyo. Entonces, si quisieras apoyar, puedes hacerlo a través de Patreon. Está la liga ahí en la descripción. A cambio de tu apoyo hay diferentes beneficios que puedes recibir si decides apoyarnos. Muchísimas gracias. Y si no puedes apoyar económicamente, dejar una valoración en Spotify o una reseña en iTunes o dejar un like y un comentario en YouTube ayuda mucho a que esto siga alcanzando a más personas. Gracias por tu tiempo. Dios te bendiga.